Día 65. El primer libro de Samuel, capítulo 20. En ese momento, David huyó de Naiot de Ramá y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente, no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo: Tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo: no le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Dime cómo puedo ayudarte. Mañana celebraremos el Festival de Luna Nueva. Siempre he comido con el rey en esa ocasión. Pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice, está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Jamás. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Entonces David le preguntó: ¿Cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Ven al campo conmigo. Entonces salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David: Te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo: Que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después, Jonatán dijo: Mañana celebramos el Festival de Luna Nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana, al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste y espera allí, junto al montón de piedras. Yo saldré y dispararé 3 flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparándole a un blanco. Enseguida, enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que le digo, ¡están de este lado!, entonces sabrás, tan cierto como que el Señor vive, que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo, ¡ve más lejos! Las flechas están más adelante, significará que tendrás que irte de inmediato, porque es el Señor quien desea que te vayas. Y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro, porque Él fue testigo de ellas. Entonces David se escondió en el campo. Cuando comenzó el Festival de Luna Nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre, contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó: algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro.
Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán: ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó: David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo: por favor, déjame ir, porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está a la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. ¡Tú! ¡Estúpido hijo de prostituta! ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti? ¿Para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Pero, ¿por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin, Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas. Comienza a correr para que puedas encontrar las flechas, mientras las voy disparando. Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó: ¡La flecha está más adelante! ¡Rápido! ¡Apresúrate! ¡No te detengas! Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada. Solo Jonatán y David entendieron la señal. Después, Jonatán le dio su arco y sus flechas al niño y le dijo que los regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Finalmente, Jonatán le dijo a David: Ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. El primer libro de Samuel, capítulo 21. David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo? ¿Por qué nadie te acompaña? El rey me envió en un asunto privado. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. No tenemos nada de pan común, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. No te preocupes, nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, cuanto más en esta. Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Aquel día estaba allí Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. David le preguntó a Ahimelech: ¿Tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela. Está envuelta en una tela detrás del efod.
tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual. Dámela. Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat. Pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David? ¿El rey de la tierra? ¿No es a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus miles. Y David a sus 10,000. ¿Miles? David oyó estos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente, el rey Aquis le dijo a sus hombres: ¿Tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? El primer libro de Samuel, capítulo 22. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después, David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: Por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David: Deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Aret. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento, el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibeá, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. ¡Escuchen bien! ¡Hombres de Benjamín! ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Eh? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. ¡Imagínense! ¡Mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate! ¡Tal como está tratando de hacer hoy mismo! Entonces, Doeg el edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló: Cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por él. Luego le dio alimento y la espada de Goliat el filisteo. Entonces, el rey Saúl inmediatamente mandó traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le gritó: ¡Escúchame, hijo de Ahitob! ¿Qué quiere, mi rey? ¿Por qué han conspirado contra mí? ¡Tú y ese hijo de Isaí! ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme, como está tratando de hacer hoy mismo? Pero, señor, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él.
Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted. ¡Ahimelech! ¡Ten por seguro que morirás junto con toda tu familia! Y le ordenó a su escolta: ¡Maten a estos sacerdotes del Señor! Porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg: ¡Hazlo tú! Así que ese día Doeg el edomita los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó a donde estaba David. Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó: Lo sabía. Cuando vi a Doeg el edomita allí ese día, estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo. No tengas miedo. Te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. El primer libro de Samuel, capítulo 23. Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿Debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: Tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera. Queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor respondió: Desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila. Mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. ¡Excelente! ¡Ya lo tenemos! Dios me lo entregó en mis manos, porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró: Oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: Él vendrá. De nuevo David preguntó: ¿Me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó: Sí, ellos los traicionarán. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila.
David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego, los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Pero los hombres de Zif fueron a Saúl en Gibeá y traicionaron a David. Sabemos dónde se esconde David. Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Gesimón. Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos, y se lo entregaremos. ¡Que el Señor los bendiga! ¡Por fin alguien se preocupa por mí! Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí. Porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes. Y si está en la región, lo rastrearé. Aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Entonces, los hombres de Zif regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Arabá, al sur de Gesimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande, y permaneció allí en el desierto de Maón. Pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después, David fue a vivir a las fortalezas de Engadi.